amigos, bienvenidos todos. Este es el podcast de la editorial El Grano de Mostaza. Somos Miguel Iribarren y Jordi del Rey. Hola amigos, para esta ocasión hemos elegido el libro de Kenneth Wapnick, El amor no condena, con el subtítulo El mundo, la carne y el diablo, según el platonismo, el cristianismo, el gnosticismo y un curso de milagros. Vamos a comentar hoy particularmente el platonismo y el gnosticismo, dos de las ramas en las que un curso de milagros encuentra ecos, encuentra resonancias. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes a todos. Una de las dos ramas que se estudian en este libro, que se comentan en este libro, es el gnosticismo. Y lo que es interesante compartir sobre el gnosticismo es que era una visión completamente distinta de la que nos ha llegado a través de la Iglesia romana. Es un movimiento que surge entre los primeros cristianos a partir de Jesús, aunque hay autores también que dicen que fue anterior a la llegada de Jesús al mundo. Pero hay una cosa muy interesante. Relata una historia de la creación bastante diferente de la que estamos acostumbrados en la Biblia. Habla de que el creador del mundo es el demiurgo, no es lo que ellos llaman el Dios bueno. Y este demiurgo, la historia es que en el Dios bueno, en el Dios verdadero, había una serie de fuerzas llamadas eones, y estos eones permanecían en el Dios, permanecían en el pleroma, que es como ellos le llamaban, y hubo uno de estos eones eternos, de estas corrientes eternas de la energía de Dios, llamada Sofía, sabiduría, que llevada por el amor al Padre, creó sin su consorte, creó a través de, digamos, de su propia potencia o de su propio poder, creando un Dios imperfecto llamado el Demiurgo, que es el que a su vez crea nuestro mundo. Digamos que nuestro mundo está creado por un Dios imperfecto. Porque una de las grandes preguntas que siempre se planteaba en el gnosticismo es ¿cómo es que un Dios que es solo bueno crearía un mundo donde hay sufrimiento? Y esta, de algún modo, también ha sido una pregunta que ha inquietado y a veces torturado a muchos filósofos, a muchos místicos, a muchas personas dedicadas a la espiritualidad. Es realmente una pregunta que late en el corazón y en la visión de toda la cultura y de toda la historia occidental. Entonces, desde esta visión del demiurgo y del Dios bueno, crece este movimiento gnóstico que es fundamentalmente distinto a la Iglesia organizada. Tiene algunas características, algunos rasgos diferenciadores muy importantes, y el primero de ellos es que se llega a Dios directamente. No se llega a Dios a través de intermediarios y de sacramentos o ceremonias como en la religión organizada, sino que se llega a Dios directamente a través del conocimiento, a través del trabajo en la propia mente, a través del trabajo en una conexión directa con Dios sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de intermediarios, y esto lo diferencia fundamentalmente de la religión organizada, quizá más pensada para las masas también, en la que digamos, el contenido son una serie de sacramentos que sacralizan la vida, que la hacen, que la elevan y la sacralizan, pero para los que se requiere generalmente, se requiere el concurso de un intermediario, de un sacerdote, de alguien que ya está más en contacto con Dios y que administra estos sacramentos y esta gracia. Entonces, bueno, como presentación, este sería una primera presentación del gnosticismo. Hay mucho más que hablar de él, pero quiero pasarle la palabra a Jordi, que nos va a introducir también el platonismo. Gracias, Miguel. Hola, amigos. Pues Platón, hemos oído todos hablar muchísimo de Platón, pero no sabemos muy bien quién era ni lo que hizo. Os ubicaré un poquito. Platón nació en Grecia en el siglo IV a.C., fue alumno de Sócrates, muy conocido también, era alumno suyo.
Pero Sócrates estaba más interesado en la ética y Platón más en las ideas. En eso basaba mucho sus enseñanzas. Él montó la Academia de Atenas, ya lo sabéis, y de alguna manera sus doctrinas las expresaba mucho en forma de mitos y alegorías. Muchos conoceréis la famosa alegoría de la caverna, que está en la República de Platón, que es la alegoría en la cual él nos explica que existe un mundo sensible, a que él llamaba sombra, que es conocido a través de los sentidos, y hay un mundo inteligible, más real, que es el conocimiento sin intervención de los sentidos, ¿no? Entonces, en el mito de la caverna nos lo explica muy bien. Hay una serie de hombres prisioneros desde su nacimiento en una caverna con cadenas que les sujetan cuello y piernas, o sea que no pueden mirar hacia atrás, solo pueden mirar hacia adelante, hacia el fondo de la caverna, sin poder girar la cabeza. Detrás de ellos hay un muro con un pasillo y una hoguera en la entrada. Y en el pasillo hay hombres que circulan portando todo tipo de objetos y sus sombras, gracias a la hoguera, se proyectan en la pared que los prisioneros ven. Y si uno de estos hombres fuese liberado, los que estaban con cadenas, y obligado a volverse hacia la luz de la hoguera, contemplando una nueva realidad, luego saldría fuera y descubriría una nueva realidad, donde hay hombres, árboles, lagos, astros y un sinfín de historias, ¿no? Esa es la idea del bien. Sin embargo, la alegoría acaba que si ese hombre que ahí salió de la caverna vuelve a entrar en la caverna, en la cueva, para liberar a sus compañeros, se reirían de él, porque le dirían que sus ojos se han estropeado por la luz del sol, incluso llegarían a matarlo si quisiera cambiar algunos de sus ideas, de sus pensamientos. Eso nos explica muy bien, de alguna manera, las dos partes iniciales del ser humano que plantea los dos mundos. En este sentido, ya profundizaremos más en otros podcasts sobre temas de Platón y de su filosofía y su manera de enseñar. Sí os puedo decir que después, en el siglo III después de Cristo, Plotino fue uno de sus seguidores, un hombre que nació en Egipto, un hombre muy tímido y reservado, que después se formó en Alejandría, después fue a Roma donde montó su escuela. Y este también potencia mucho el dualismo también, el cuerpo que es la reencarnación del mal, como os comentaba un poco Miguel con el gnosticismo, y después el cosmos superior, las esferas celestes, que es lo divino, ¿no? Y después, ya que todos conocéis, en el siglo IV y V después de Cristo tenemos a San Agustín, que podríamos decir que es el último neoplatónico, ¿no? De alguna manera ya tenemos una entrada a lo que era el platonismo y cómo se desarrolla, ¿no? Gracias, Jordi. Sí, me gustaría recordar una anécdota sobre Plotino que me hizo mucha gracia cuando la leí. Y es que Kenneth Wapnick dice que Plotino tenía una praxis muy particular. Tenía su casa abierta a los huérfanos de los romanos y que había muchos patricios romanos que dejaban cuando morían y morían sin descendencia o morían en una situación complicada, querían dejar sus hijos en manos de Plotino, se fiaban de Plotino, por así decirlo, de su integridad, de su verdad, de la persona que él era. Entonces, bueno, es muy bonito, ¿no? Pensar en un filósofo con una casa abierta y llena de huérfanos. Entonces es una anécdota muy bonita sobre Plotino. Y yo quiero contaros un poquito más sobre algunos de los rasgos que diferencian a los gnósticos. Y en este sentido también me parece que es un rasgo que comparte Platón, porque Platón entiendo que hablaba del conocimiento como recuerdo, y esto lo comparten también los gnósticos. En este sentido, el conocimiento es un recuerdo y hay como un corolario de esto, que una vez que se recuerda cómo uno realmente es, uno recuerda su perfección. Y la consecuencia es que no hace falta un proceso de perfeccionamiento. Más bien lo que se dice, lo que pensamos, según los gnósticos, es ya somos perfectos, solamente tenemos que recordar la perfección. En este sentido, esto está a gran distancia, difiere mucho de las corrientes psicológicas
de nuestro siglo, del siglo anterior, que están muy orientadas a los defectos de la personalidad y al proceso de perfeccionamiento. Y entiendo que Platón hablaba también de esto, ¿no? Anamnesis, entiendo que se llama el recuerdo de lo que verdaderamente somos. Y esto, por ejemplo, tiene un reflejo clarísimo en un curso de milagros con el recuerdo de Dios. Un curso de milagros está muy orientado hacia el recuerdo de Dios. Y también se existe en esta idea, ya eres como Dios te creó, ya no necesitas perfeccionar tu ser ya es como Dios lo creó, lo que necesitas es recordar y ese recuerdo ya está en ti. La cuestión es poder acceder a él. En este sentido, es muy interesante un poco la diferencia entre religión y espiritualidad, que es algo que vuelve a ocurrir, que vuelve a presentarse en nuestros tiempos, ¿no? Lo que es una praxis espiritual que tiene que ver más de uno consigo mismo, con un proceso de educar la mente, de educar la atención, de entrar en oración, etcétera, frente a un proceso religioso que es más la observancia de una serie de normas que garantizan que uno va a ser salvado, pero va a ser salvado por la intercesión de alguien divino, de un perfecto. En el caso de la religión cristiana de Jesús, hay también versiones del budismo en el que esto lo hace Buda, hace esta función salvadora, y esto yo creo que es un gran campo, una gran diatriba que se abre en el mundo moderno. Yo diría que las personas masivamente, no sé si masivamente o en gran cantidad, están orientadas ya hacia la espiritualidad, hacia la praxis personal, hacia el cultivo de uno mismo, más que depender de un tercero que sea un intermediario. Y quizá este es el gran eco, esta es la gran maduración que se está dando en nuestros tiempos, pero que ya existía como semilla en los gnósticos. Esta es entonces una de las ideas hermosas de los gnósticos, y a mí me gusta mucho esta presentación que se hace de la mente como el altar. El altar no es un altar externo, es la mente la que es el altar, la atención como oración, el cultivo de la oración, el manejo de la oración es la oración. Y esto es muy comparable a lo que dicen los budistas, ¿no? Los budistas en el octuple sendero tienen dos partes del sendero dedicados a la atención. Es el samasati, la correcta atención al momento, y el samasamadhi, la correcta concentración. Entonces, evidentemente, en la espiritualidad, el cultivo de la atención y el manejo de la atención va a ser un punto muy importante. Y esta es una de las ideas también que estaba muy presente en el gnosticismo, que es las barras de la prisión están hechas de pensamientos en forma de creencias. Son las creencias las que nos limitan. Son las creencias las que nos eh, hacen estar limitados en nuestra conciencia cuando creemos ciegamente algo que no hemos comprobado. Y bueno, estas son las ideas gnósticas que tienen su resonancia en el presente a través de un curso de milagros. Bueno, pues sí, vamos a comentar un poco más. También diremos una anécdota. Como os decía antes, Sócrates, que fue el maestro de Platón, era un hombre que la ética era muy importante para él. Y en su segunda mujer dicen que estaba con ella, se casó con ella, porque era una mujer que tenía muchos defectos. Y entonces dice, si me caso con una mujer perfecta, no voy a aprender nada. Se casó con muchos defectos, incluso, porque sabéis que Sócrates tuvo un juicio que al final fue condenado o a irse o a muerte. Él eligió la muerte porque irse no le parecía ético. Pero es curioso que en el juicio su mujer declaró contra él todos los errores que él cometía y Sócrates iba a favor de la mujer. Dijo, sí, sí, es verdad, todo lo que dice, de alguna manera, ¿no? O sea, que un hombre que la ética la tenía, creía absolutamente y la tenía absolutamente integrada en su manera de vida. Bueno, y un poquito más allá de esta anécdota, que es graciosa, sí, como os decía Miguel, eh, profundizamos en el estudio tanto del platonismo, del gnosticismo y más cosas que vendrán, por el estudio que hace Ken Wapnick en el libro El amor no condena, ¿no? Entonces, de alguna manera,
vemos que todas las líneas filosóficas y metafísicas dicen que hay como dos experiencias que vive el ser humano, una más mortal, más pecaminosa y otra más divina, más elevada, ¿no? De alguna manera no hablan de ego en esa época, porque todavía el ego ya lo describió Freud muchísimo más tarde, no hablan de ego, pero hablan de mundo de sombra, de maldad, de ser esclavo de los sentidos, pero de alguna manera ya veían que hay una parte del ser humano que es la parte que vive en el mundo, que juzga, que comete pecados, entre comillas. El curso no entiende lo que es el pecado como lo entendemos siempre en la Iglesia Católica, por ejemplo. Y entonces, bueno, es muy interesante ver cómo ya estos filósofos antes de Cristo ya van viendo que hay dos experiencias que conviven en el ser humano. Y esto, de alguna manera, nos va acercando el paralelismo hacia la comprensión de toda la metafísica del curso de milagros, ¿no? Que estamos aquí soñando que somos alguien que realmente no está aquí, ¿no? El que sueña aquí, el que juzga y el que vive esclavo de sus sentidos es el soñador de ese sueño, que el día que se acaba el sueño vuelve a casa de donde nunca salió, que es la parte divina, la parte de Dios o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, nos parece muy interesante y el trabajo que ha hecho Ken Wapnick profundizando en el estudio de todas estas tendencias. Yo no sé si quieres añadir algo más, Miguel, porque me parece que ya hemos pegado un rollo aquí entre los dos. Sí. Sí, quizá simplemente vamos concluyendo este primer podcast. Esperamos que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya informado y seguiremos porque hay material. En este libro, El amor no condena, de Kenneth Wapnick, hay mucho material, hay muchos puntos de vista, hay mucho contenido, hay mucha información también y continuaremos en breve. Gracias por estar ahí y hasta muy pronto. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Adiós.